Dr. Crane, ¿Qué tal, fiscal Den? traigo galletas confiscadas. ¿Really? ¿Quiero una? A ver. ¡Wow! No mames, Crane. Dale, batalla. Veamos. Listo. A los asuntos, Crane. Venimos a hablar del cristianismo, ¿no? Ok, fiscal Den. Me parece perfecto. ¿Qué vamos a hablar hoy? Tema muy interesante. El cristianismo. Me preguntaba, ¿sirve el cristianismo en tiempos actuales? ¿El cristianismo? Wow, qué buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Den, porque es necesario. Así lo veo yo. ¿Es necesario el cristianismo en tiempos actuales? Creo yo que sí. Mira, para empezar, ¿qué es cristianismo, güey? Ok. Bueno, desde un punto de vista teológico, todos aquellos que tienen como pilar a Jesucristo, o sea, los seguidores de Jesucristo. Los seguidores de Jesucristo. Esos son los cristianos. El cristianismo son los seguidores de Cristo. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Entonces, Crane, si el cristianismo son los seguidores de Cristo, tú podrías definir a un cristiano como... O sea, es igual un cristiano que un católico, que un mormón, que un creyente de la iglesia de los últimos días, ¿es igual? Esos son los mormones. A mi punto de vista, sí y no. O sea, sí, porque al final del día todos ellos tienen como pilar a Jesucristo en sus doctrinas. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, entre ellos hay disputas. Entre ellos incluso, o sea, los cismas se han dado por eso, justamente. Porque no se han puesto de acuerdo entre algunas situaciones que atañen a la persona de Jesucristo. Por ejemplo, para los mormones, Jesucristo hizo una última parada antes de ascender al cielo. Antes de ascender al cielo se vino a las Américas y le pregonó a los indios que se encontraban aquí. Ajá. Y eso no lo aceptan los protestantes, me explico. Sí, en el caso de los católicos no tienen ningún problema, hasta donde yo creo, con los cristianos, con los protestantes, pero ellos sí, con los católicos, debido a la cuestión de María, todo lo que atañe a la Virgen María. Me explico, pero en ese sentido no, pero en la cuestión de que Jesucristo es el pilar de todas estas religiones y lo profesan como Señor y Salvador, sí. Mira, aquí hay una palabra clave que es eucomunismo. ¿Eucomunismo? El eucomunismo. Uh-huh. Ah, ok. El eucomunismo es un término que se refiere a unificar todas las corrientes religiosas en una sola. Ok. Y esto se da porque muchos están en desacuerdo con las costumbres de otras fes. Ok. Como por ejemplo los cristianos. Los cristianos se basan mucho en la idea de que la Biblia dice: no idolatrarás imágenes de lo que se encuentra arriba, porque yo, Yahvé, soy un Dios celoso. Según, de acuerdo al decálogo. Eso es lo que dice. Pero sí. Los católicos suelen tener un folclore con muchas idolatrías hacia imágenes. Bueno, ellos creen que no es idolatría. Los protestantes así los clasifican, así los etiquetan. Pero el católico no dice, yo soy idólatra. No. Ellos creen que es una representación sensible de su fe, me explico. Pero, o sea, es un signo de, o sea, por así decirlo. A lo que voy con este pequeño ejemplo es de que yo pregunté que qué significaba cristiano, y tú dices que todos los que siguen a Cristo. Uh-huh. Y luego te pregunté que en términos generales. Y luego te pregunté que si tanto un cristiano como un católico, como un mormón, etcétera, son considerados cristianos. A lo que tú me respondiste que sí, y luego te dije este término que es eucomunismo. Suena como el ecumenismo. Ajá. Suena como el Porque ecumenismo. Es más o menos, yo me considero un poco ecuménico. Es más o menos la idea que tú tienes. Uh-huh. Pero entre las mismas raíces de creyentes no se consideran iguales a sí mismas. O sea, como por ejemplo, un cristiano ve con ojos recelosos a un católico. Ah, sí, claro, era lo que te decía. Sí, definitivamente.
definitivamente. No, están en desacuerdo. Entonces, Sí. ¿el cristianismo es igual para todos o no es igual? En ese sentido no. No. En ese sentido no, para nada. Hay diferencia. Sí, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Entonces, un cristiano es el que sigue a Dios, es lo que dices Ajá, tú. exactamente. Pero, y se podría, según lo que te acabo de decir que todas las corrientes religiosas son consideradas cristianas, siendo que no están de acuerdo en cosas. Para mí sí, como te decía, a mi parecer sí. Porque yo lo veo desde un punto de vista, como dice esa palabra, o sea, más ecuménico. Yo soy ecléctico, o sea, yo me considero cristianismo ecléctico. Y yo no soy quien para juzgar o para despreciar la fe de algún otro cristiano, me explico. Llámese mormón, llámese adventista. O sea, yo no puedo despreciar esa... Bueno, no podré estar de acuerdo, pero no soy quien para decirle que él está en el error, me explico. No soy quien para decir que él es un hereje, me explico. Ok, Crane, suena excelente. Entonces, yo también, Crane, creo que es un pensamiento lógico porque todas las corrientes religiosas tienen como centro a Cristo. ¿Sí? Y sería absurdo hasta cierto punto. Más las occidentales, porque hay religiones orientales que no tienen a Jesucristo. Ya sé, pero estamos hablando del cristianismo. Ok, va. En las corrientes religiosas que tienen como base a Yahvé, que es vendría siendo el Dios Padre. Dios Padre. No sé qué rollo que pase con los con estos árabes, ¿cómo se llaman? Los musulmanes. Los musulmanes tienen el mismo Dios, ¿no? Es Yahvé también. En otros, bueno. Es Jehová. Sí, no. Alá. Es Alá. Pero sí. Viene siendo Yahvé. Sí, no, o sea, para, por ejemplo, alguien que no sea cristiano y no sea musulmán, va a decir que sí es lo mismo. Para, por ejemplo, una persona que sea cristiano, va a decir que no es lo mismo. Ajá. Y para un musulmán menos, o sea, el musulmán sería una aberración que tú le dijeras que es el mismo Dios Alá al mismo Dios que el mismo Dios cristiano. Sí. Sería una aberración, sería una blasfemia, un sacrilegio. ¿Sí te das cuenta de lo que estamos haciendo ahorita, Crane? ¿Sí te das cuenta que ya estamos creando conflictos entre las secciones religiosas? Y la pregunta con la que yo inicié esta conversación... la estamos evadiendo. Ay. La pregunta con la que yo inicié esta conversación es que si era positivo el pensamiento religioso ahora. Ok. Y si te das cuenta que entre esas mismas corrientes hay fricciones. Definitivamente. Claro, o sea, hay un eterno debate, una eterna disputa entre todas las corrientes religiosas. O sea, nada más entre los cristianos hay alrededor, si no me falla mi memoria, y el dato, alrededor de 35,000 aproximadamente, de 30 a 35,000 o de 20 a 25,000, algo así, denominaciones de cristianos en Latinoamérica, imagínate. O en el mundo, sí. Ajá, en el mundo, mejor dicho. Es increíble. Pero si nos centramos en la pregunta, yo creo que sí. O sea, aquí hay mucha tela de dónde cortar, pero yo creo que sí le beneficia el cristianismo a la sociedad. O bueno, ¿cómo la formulaste tú realmente la pregunta? El cristianismo, creen, hoy en día sí funciona, o sea... Sí funciona, ok. No, mira, vivimos en unos tiempos progres. Postmodernismo. Vivimos en un tiempo pro gay, pro izquierda, pro esto, pro lo otro. Sí, claro. Pinches perros con gatos y la chingadera. El cristianismo tiene ideas un poco de antaño, güey. Donde se ve mucho, en la Biblia se ve mucha misoginia, mucha homofobia, mucho machismo, cosas muy tradicionales de no décadas, sino siglos anteriores, güey. ¿Tú crees que esas ideas todavía, y ya se maneja de una forma light? Porque ya no es tan severo como era antes. ¿Por qué? No es que la gente haya tomado conciencia, sino que se están empezando a dar cuenta que esas cosas ya no son tolerantes ahorita. Sí, ya no las toleran. En esta corriente social actual, muchas de las cosas que antes permitían, ya se oponen ante ello. Sí, definitivamente. Mira, sí tienes mucha razón. O sea, la cuestión de que la Biblia arremete en contra de los homosexuales, de que la Biblia arremete en contra de todas esas cuestiones, de lo que los progresistas más que nada ahorita profesan y defienden,
Yo creo que son cuestiones de malas interpretaciones. O sea, la Biblia no condena de facto a los homosexuales, aunque textualmente sí dice ahí en la Biblia, y los homosexuales se irán, no heredan el reino de los cielos. Aquí el detalle es que, ¿por qué los cristianos tanto interés en nada más condenar a los homosexuales? ¿Y por qué no dicen lo mismo de la mentira? ¿Me explico? O sea, ¿por qué no dice? Porque, por ejemplo, vamos a hacer una campaña en contra de los homosexuales. Una campaña en contra de los homosexuales y viva el matrimonio original, el diseño original de Dios y todo eso. Oye, yo nunca he visto una campaña en contra de la mentira. Nunca he visto que los cristianos se levanten en contra de la infidelidad, ¿me explico? Pero sí arremeten mucho contra los homosexuales. Me estás dando la razón. Definitivamente sí, pero entonces, por cuestiones de mala hermenéutica o mala interpretación, no porque la Biblia lo condene de facto o porque Dios lo condene, me explico. La Biblia, en uno de sus pasajes, dice que todas esas cosas de afeminados y de degeneraciones tienen raíces en la idolatría. Dicen, aquellos que sean idólatras, yo los condenaré y haré que su razón sea vaga y caerán en perversiones y degeneraciones. No me sé textualmente el párrafo, pero más o menos es algo que dice así. Son cuestiones, insisto, de entrada, todos esos, lo que yo escucho, como te escucho, creo que es del Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto, de entrada, sus lectores primarios eran el Antiguo Israel. O sea, insisto, son cuestiones de interpretaciones. O sea, no es que Dios condene de facto eso. Porque mira, idolatría. Por ejemplo, un cristiano te va a decir, idolatría es la Virgen María. Cuando yo, como ecléctico, yo diría, no precisamente. O sea, bueno, tal vez sí. Pero, ¿qué me dices de aquellos ídolos inmateriales? ¿Me explico? O sea, ídolos inmateriales, o sea, el ego puede ser idolatrado, o sea, no solamente el ego, puede ser idolatrado el orgullo, o sea, me explico. Ajá. O sea, hay personas que tienen ídolos que son inmateriales y no se dan cuenta. La idolatría se define así, o mejor dicho, yo la defino así, algo que pones antes que a Dios. ¿Quién puede venir a decirte que estás poniendo algo antes que Dios? A mi parecer, absolutamente nadie. Como dice la Biblia, que Dios pesa los corazones. O sea, Él sabe quién realmente tiene ídolos y quién no los tiene. ¿Y qué opinas del fanatismo? Como por ejemplo... lo repruebo. Como por ejemplo el 9/11. Ok. No sé qué haya detrás de ello, pero supuestamente unos musulmanes, ¿cómo se dice esto? O sea, que lo que... O sea, dices tú... Lo que hay detrás del 9/11 hay una conspiración, o sea, todo ellos eso, lo hicieron los musulmanes, en nombre de Alá. En nombre de Alá. Creo yo que también viene siendo un Cristo o algo así. Yo tengo el Corán, no lo he leído todo, he leído algunas cuestiones, he investigado algunas cuestiones y me llama la atención que dentro de los musulmanes también existen diferentes corrientes, están los radicales y los que no son radicales. Supuestamente los terroristas son musulmanes radicales. ¿Me explico? Exactamente. O sea, que quieren llevarse a los infieles y para que Alá los acepte en su reino que está lleno de mujeres, miel y leche. A mi parecer es completamente absurdo. El fanatismo más fanatismo, fíjate la fórmula. Fanatismo más religión es igual a terrorismo. Cae en una especie de corriente fascista muchas veces en la religión. De algún modo. De algún modo ha pasado. Pero sigamos vamos a centrarnos un poco en la pregunta inicial. Todo está muy interesante lo que estamos diciendo, está demasiado interesante y me agrada. Pero vamos a centrarnos en esa pregunta porque yo creo que es algo que ha inquietado a muchas personas y si lo han cuestionado. O sea, si realmente el cristianismo hoy aporta algo a la sociedad. O sea, en este pleno siglo XXI en el que vivimos. En Europa es un poco más difícil, pero vamos a centrarnos en nuestro contexto. En Europa es un poco más difícil porque el cristianismo ha muerto poco a poco, o la religión. Hay mucha pederastería. Los pederastas. Sí, exactamente. O sea, todo eso ha hecho que en Francia muera. O sea, los que abusan de los infantes, o sea, han hecho que esto muera. La otra vez estaba viendo el dato de cuántos morros, de cuántos niños, cuántos infantes han sido abusados por padres, por sacerdotes en las iglesias. Es monstruosa la cifra. Es exagerado, o sea, sí, yo francamente te voy a decir que me reí y es terrible. Cuando escuché la cifra me reí, güey. Ajá. Porque era exagerada, o sea, me la dijeron y me la curé.
Pero no de mamón, sino porque hijos de su puta madre. Sí, no se mames. pasaron de verga. Sí, claro. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Y justamente ese tipo de cuestiones es por las cuales las personas han despreciado el cristianismo y la religión, porque tienen antecedentes muy perversos. Tienen antecedentes perversos, y no solamente eso, las personas han puesto en tela de juicio la cristiandad o el catolicismo, y hablando en términos universales, es que el catolicismo, la palabra catolicismo significa universal, o sea, el catolicismo se ha puesto en tela de duda, incluso de juicio, por el simple hecho de que ha tenido muchos problemas morales. Yo entiendo que no por uno la llevan todos, pero en su mayoría han sido los que han errado. No sé si esta sea la palabra correcta. Ajá. Dogmas, hay muchos dogmas. Sí es la palabra. Pero te voy a decir algo, cosas como el voto de castidad que hacen los sacerdotes. Okay. O sea, a raíz de eso viene mucha frustración. Yo creo que sí. Como dijo Freud, o sea, el cuerpo tiene pulsiones y tiene que satisfacerse, o sea, no soy hedonista, pero es una realidad, o sea, de hecho, se presume que por eso abusan de niños, porque un niño no dice nada, o sea, un niño calla, me explico, es lamentable, es algo completamente triste. En ese sentido no aporta nada, pero no el cristianismo en esencia, sino no aporta absolutamente nada todas las pendejadas que ellos han hecho, o sea, todas sus atrocidades, eso no aporta nada, eso hay que desecharlo, hay que reprobarlo y hay que estar en contra de eso. Pero yo creo que el cristianismo ofrece algo a la sociedad. Por ejemplo, me voy a remontar a la década de los 60, los 70. El cristianismo, por ejemplo, aquí en México, cuando el catolicismo predominaba, las personas estaban sentados y el sacerdote hablaba en latín y no entendían absolutamente nada, y las personas se sentían atraídas hacia esa religión y querían participar, pero no podían. Entonces el cristianismo comienza a fluir, a hacerse universal. Exactamente, a fluir aquí en México, a fluir, a crecer, a ganar adeptos. Entonces salen católicos de la iglesia, se van con los cristianos y comienzan a servir, comienzan a hacer lo que no hacían en una iglesia católica. Entonces estas personas, su primer objetivo, de acuerdo a la doctrina de Jesucristo, no hablando de dogmas, no, hablando del reducto de valores que Jesucristo vino a enseñar aquí en la tierra, vienen a ponerlo en práctica. Por ejemplo, el buen samaritano. O sea, ¿qué es el buen samaritano? No es otra cosa más que alguien que se encontraba en condiciones paupérrimas, condiciones de necesidad. Entonces llega un samaritano, le cura las heridas con vino, creo que dice la Biblia, con vino, y hasta lo carga, creo que dice la escritura, lo carga y lo apapacha, le da ánimo, le da consuelo. O sea, entonces los cristianos comienzan a hacer esto en las periferias, o sea, comienzan a atender las necesidades de las personas más necesitadas, y entonces comienza a aportar algo maravilloso el cristianismo a la sociedad. Pasa el tiempo y esto sigue siendo así, aunque se ha politizado el ambiente cristiano. Yo sigo creyendo que existen buenos cristianos, muy buenos cristianos que por ejemplo atienden las necesidades del que menos tiene. Fíjate, tenemos un amigo en común que esta persona un tiempo, pues yo creo que no sé si antes de ser cristiano ayudaba o no ayudaba, pero desde que se convirtió en cristiano, no sé si llegaste a ver los videos que esta persona en común subía, que estaban dando café, jugos y tacos en los hospitales. ¿Nunca llegaste a ver esos videos? Sí, de ese amigo en común. O sea, es interesante, porque hay personas que se la pasan 3-4 días en el hospital y no tienen que comer, o a lo mejor no pueden despegarse porque les van a dar una noticia, o están a merced de su familiar y no pueden despegarse para ir a comer. Llegan los cristianos y les dan tacos, les dan un jugo, un café, y esto les cae muy bien a ellos, me explico. Y no crees como un regalo del cielo. Y no crees que tú, no crees tú, Crane, que ese tipo de pensamientos podrían tenerlos muy bien sin una necesidad de la intervención divina. O sea, necesitas tú que alguien les prometa el cielo forzosamente para portarse bien, como dicen los para actuar así. Con el prójimo. Entiendo. Mira, creo que no. Y aquí a lo mejor muchos cristianos podrían estar en desacuerdo conmigo, porque hay cristianos, se les llaman calvinistas, pero no entremos en esos términos. En esa terminología. Nada más voy a decir a grandes rasgos qué es lo que ellos dicen, qué es lo que ellos profesan. Ellos creen que las personas no son buenas, al menos que Dios los salve. ¿Los calvinistas? Sí, los calvinistas. Los cristianos calvinistas creen que no hay nada de benévolo en el hombre.
Esto es puro maldad pura. Un principio como el que decía el filósofo italiano, el que escribió El Principito. ¿Cómo se llamaba? No lo recuerdo. ¿Quién fue? ¿Quién Sí, era? Lo tengo en la punta de la Sí. lengua. ¿Lo investigamos o lo dejamos para No, más adelante? Era Maquiavelo, güey. Maquiavelo, ya. Maquiavelo. Él también pensaba que el hombre Sí. no era bueno. Sí, es cierto. Él Tiene pensaba mucha que el razón. hombre no era Tengo bueno. el libro de Maquiavelo, de hecho. Maquiavelo decía que el hombre no era bueno a menos de que se viera forzado a ser bueno. Ok. Entonces esa es una idea parecida a la de los calvinistas. Que el hombre no es bueno a menos de que Dios lo salve de su miseria. Sí, o sea, sí, es una exactamente. idea más o menos Qué curioso, hay, maquiavelista, hay similitudes hay similitudes en la idea de Calvino, de Juan Calvino y de Maquiavelo, el príncipe Maquiavelo. Fíjate, hay una frase que me gusta mucho, incluso yo una vez la compartí en mis redes sociales donde decía, he decidido ser bueno sin el soborno del cielo. Sí, yo sí creo, yo no soy calvinista para nada y nunca lo seré. Yo sí creo que hay personas que pueden actuar benévolamente sin la necesidad de una religión, sin la necesidad de profesar una fe. Yo sí lo creo, porque existe la empatía, las personas de algún otro modo somos sensibles y tenemos sentimientos y podremos ver la necesidad en el otro sin necesidad de ser religioso. Sí se puede, sí se Claro puede. que se Yo puede. creo que se puede. Se puede. Pero me gusta la idea de que los cristianos sigan haciendo esto. Me agrada la idea. Me agrada la idea de que los cristianos ayuden al prójimo, de que los cristianos lleven alimento a los nosocomios. Me agrada la idea que los cristianos apoyen con despensas a los que menos tienen. Me agrada la idea. Creen, hay muchas ideas. En ese sentido sí la aporta. Creen, hay muchas ideas del pasado Ajá. que ciertos creyentes y adeptos de esas corrientes siguen manteniendo de una forma más light. Cosas como la misoginia, la homofobia, el machismo, pero ahora es light. Es como que sí, pero más práctico, güey. O sea, Ok. sigue la mujer, tú quédate en la casa, cuida a los niños. Y el gay es un afeminado y eres un hombre, así tienes que comportarte. Sigue eso, pero en versión light, versión modo siglo XXI. Ok. Entonces, esa gente sigue trayendo corrientes que no se acoplan a los tiempos en los que vivimos. ¿Qué opinas de eso? O sea, los cristianos. Sí, no los cristianos, porque no hay que generalizar, no hay que meter a todos en un saco. Ok. Pero sí algunos que persiguen ciertas dogmas y que, vaya, hay gente que lee la Biblia y cree que las cosas son textualmente lo que ahí dice. ¿No? Es un error. Es un error es un error hermenéutico, de hecho. No, es un grave error. Mira, Crane. Mira, Dent. Estaba pensando en Crane. Ok. Mira, yo creo que, por ejemplo, siempre me he preguntado, ¿por qué un homosexual quiere ir a una iglesia? Siempre me lo he preguntado. ¿Por qué un homosexual quiere estar en un lugar donde se le condena? ¿Por qué? O sea, es una pregunta que a lo mejor yo tengo una respuesta, pero no la quiero dar, me la reservo. O sea, es retórica para también los que nos estén escuchando. Es interesante. Es interesante la respuesta y aún más darle una respuesta a eso. Porque un homosexual quiere permanecer a un círculo en donde se le condena, donde su doctrina es tajante en ese sentido, en que los homosexuales se van a ir al infierno si no dejan su camino de homosexualidad. Es completamente interesante ese asunto. Respecto a lo que tú dices, yo creo que son cuestiones de mala interpretación porque no hemos sido llamados, bueno, los cristianos no han sido llamados a condenar, han sido llamados a hacer todo lo contrario, a arropar, a cobijar, independientemente de las preferencias, independientemente su vida privada. Yo creo que deberían de dar a los cristianos la oportunidad que estas personas que Dios tenga un trato con ellos, o sea, individualmente, que no te metas, o sea, que no te entrometas en ello, condenándolo,
que no te entrometas en ello diciéndole que está mal su forma de vida. O sea, si realmente llega a estar mal, que Dios se lo muestre. ¿Me explico? Y si no es así, pues simplemente no está mal. O sea, eso es lo que yo te ofrezco. No sé si te convenza. Dent. Muy bien. Yo pienso que los homosexuales que van a la iglesia es porque tienen una espina. ¿Ok? Tienen una espina. Y siento que esa espina la tienen porque viven en un ambiente que constantemente les está diciendo cómo ser. ¿Ok? Entonces, dejemos al lado todas esas cosas que son ¿Sirve o no sirve el cristianismo muy en la del actualidad? pasado. ¿Sirve o no sirve el cristianismo en el pasado? Vamos a ver. ¿Tu respuesta cuál sería? ¿Que si sirve el cristianismo? Ajá. Yo lo que digo es que el cristianismo, te voy a decir algo, la Biblia es un libro que me sorprende. A mí también. La Biblia es un libro que me sorprende porque, ¿sabes algo? Yo cuando me pongo a leer la Biblia, porque te voy a decir algo, sinceramente no he leído ese libro, pero ok. a veces lo he agarrado y he leído pasajes Ujú, y me sorprendo. ujú. ¿Sabes por qué? Porque es como si un vato bien adelantado a su época lo hubiera escribido. Ok. O Escrito. sea, porque sí, yo sí, escucho sí. cosas como Lo no te hubiese comerás a escrito, sí. tal, o la sangre es tal, o el cuerpo humano es tal, y yo digo, oye, este vato ¿en qué año nació? ¿Qué verga? ¿Cómo sabe esas cosas? Entiendo. Me sorprende el libro porque supuestamente es viejísimo Sí, muy viejo. y dice cosas que muchas se acaban de descubrir hace poco. Ok. Y ahí vienen en ese libro, güey. Definitivamente. Definitivamente. Yo creo, pues, me gusta tu respuesta primaria, que sí, o sea, crees, porque yo también lo creo, o sea, sí creo que el cristianismo ahorita puede aportar mucho bien a la sociedad y sobre todo lo que hemos platicado muchas veces, Den. No quiero llamarle perversas a las personas, no le voy a atribuir, ¿cómo dices tú? No le atribuyas caracteres divinos a las personas. ordinarias. Exactamente. Pero sí te voy a decir algo, yo estoy completamente convencido, lo hemos platicado, que el cristianismo es como un freno Ajá. para la... El freno de la perversidad. Exactamente. Exactamente. Yo creo que en ese sentido sí le hace mucho, pero mucho bien a la sociedad. ¿Por qué crees que en las cárceles hay, bueno, aparte de que es, bueno, no sé por qué, en sí no sé por qué en las cárceles haya iglesias, pero esto me parece excelente, porque hay matones, hay personas que entraron a la cárcel y salieron convertidos al cristianismo. Entonces, lo que no puede hacer el centro, o sea, el centro penitenciario, si lo hace una iglesia dentro de, o sea, lo que es reformarlos. De hecho, hasta donde yo tengo entendido, el propósito de las cárceles es reformar a las personas, pero lamentablemente las cárceles en nuestro contexto son una escuela de criminales y una iglesia dentro de, o sea, las personas que conocen al Señor salen renovados. O sea, ya no son malos. O sea, me gusta, no sé, de hecho nos hemos reído, pero no en mal plan, de aquellas personas que... El drogadicto que encontró a Dios. El drogadicto que encontró a Dios. Como nuestro amigo en común. Nuestro amigo en común que nos hacía antes, ¿te acuerdas? Ah, qué padre, ya la cagué, ya me arrepentí. Sálvame Dios y ya... Chalupas y buena, y ya no lo voy a hacer, ya me arrepentí, ya vi al Señor, ya. Oye, pero sí, pero fíjate, tú, Dan, sí funciona. ¿Recuerdas este camarada, este amigo en común que tenemos que nos hacía cuando estábamos chiquitos? Oh, ¿Qué nos sí, hacía? chingaderas, El vato nos hacía llaves en el pie y la chingada, o sea, sí. porque el vato le gustaba mucho la lucha libre. Llegamos a su casa, ya nos agarraba, y la madre nos doblaba el pie y todo ese pedo. Ahora, el cuate, pasaron los años y pues nos desconectamos de él y todo, y ahora nos damos cuenta que se hizo cristiano y ahora hasta es pastor y hizo una iglesia, o puso una iglesia, mejor dicho, una Incluso misión. va a dar tacos a los hospitales. Va a dar tacos a los hospitales, exactamente. Y ese, fíjate, ando sacando el demonio y todo. y te voy a decir por qué él sí le sirvió mucho. Y creo que así como le sirvió a él, me sirvió a mí y le va a servir a muchas personas. Porque, por ejemplo, esta persona fumaba mucho, ¿sí te acuerdas? Sí. Él fumaba mucho y nada más tiene un solo pulmón dentro. Ajá. O sea, hasta en su persona el cristianismo le ayudó. Porque dejó el vicio, o sea, dejó el cigarro y ya no fuma. O sea, su pulmón va a tener un descanso. ¿Me explico? O sea, yo sigo creyendo y sosteniendo y afirmando
o aseverando que el cristianismo sí le hace bien a nuestra sociedad. Definitivamente. Sin caer en fanatismo. El fanatismo no le hace nada bien, el fanatismo le hace mucho mal. Como lo que te había contado en una ocasión de que nos encontramos, yo cuando era seminarista y que íbamos saliendo de la escuela bíblica, mis compañeros y yo, alguien nos dio un ride porque estábamos en la carretera, nos da el ride y esta persona nos empieza a cuestionar y nos dice, yo no entiendo, tengo una vecina que dice que es cristiana, Ajá. dice él, y siempre está llena de chupetones, o sea, de marcas así de besos en el cuello. Recuerdo que yo le dije un clichezote que ya no me gusta usar. Yo le dije, pon los ojos en Cristo. Si tú vas a la iglesia, si tú quieres conocer al Señor Jesucristo, si tú quieres esto, ve, pero no pongas los ojos en las personas, porque las personas vamos a fallar. Pon los ojos en Jesucristo. Ahora yo no estoy tanto de acuerdo con eso, porque ese texto, el autor no tenía la idea, para nada, de que se justificaran las pendejadas que hacen muchas autoridades eclesiásticas. Ajá. O muchos cristianos, me explico. No es una licencia para haz lo que tú quieras, acabo que tu hermano no te va a ver. Cuando hemos sido llamados a hacer luz, vaya, no tropieza. Listo, creen. Ok, then.